Ok, ahora hay algo muy importante que es la definición de límite, la definición formal, ¿no? O la definición epsilon delta, y no sé si tal vez ustedes en cálculo no la hayan visto, pero creería que la mayoría de personas no lo hizo porque lo quitaron del plan. La verdad no sé. Pero bueno, entonces la cosa es, esto es un poco complicado debido a la forma en que está escrita y en la forma geométrica, ¿no? Pero entonces básicamente ustedes quieren encontrar el límite, bueno, el límite por definición no es que sea una herramienta, sino en realidad es el verdadero sentido del límite, ¿no? Pero en el momento que ustedes quieran resolver un límite, el límite por definición, esa definición va a ser su último recurso para resolverlo. ¿A eso que me refiero? Si ustedes hicieron muchas propiedades algebraicas, aplican muchas cosas y no obtienen nada, su último recurso es hacer la definición formal de límite, ¿saben? La definición formal de límite tiene una especie de contratiempo y es que ustedes ya deben saber cuál va a ser el valor del límite, pero pues no sería tan difícil porque podrían, digamos, tomar un camino y ver qué es, ¿no? Um, entonces voy a tratar de explicar la parte geométrica antes de pasar, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí, que sea, y tienen la función, no, vamos a poner que esa función, ¿está bien? Y aquí abajo tienen el dominio. Ahora, ustedes quieren ver qué pasa cuando ustedes el límite lo hacen hasta este punto, pongámoslo amarillo. Y ustedes pues van a suponer que digamos es un L, aquí un L, por acá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es irse acercando por discos abiertos alrededor de ese punto amarillo. Y cada vez que ustedes hacen un disco abierto abajo, empiezan a acercar este paréntesis de acá. Si ustedes acotan ese L por un paréntesis, hacen un círculo, un disco cerrado, disco abierto más pequeño, entonces acotan, acotan. Y entonces lo que están haciendo es que cuando básicamente la distancia entre el punto amarillo y los puntos del disco es muy pequeño, esto aquí también, esta distancia también va a ser muy pequeña. ¿Está bien? Es la parte geométrica. Voy a volverlo a dibujar, pero ya como en dos planos. Entonces, si tengo por ejemplo aquí el X, Y y aquí el Z. Entonces, si aquí está por ejemplo L y aquí está el punto que me interesa. Y tengo por aquí el dominio. Entonces, digamos, yo hago un disco abierto alrededor de ese punto amarillo. Y cuando hago ese disco abierto, me corresponde a ese intervalo. Eso quiere decir que todas las imágenes de los puntos que están adentro están entre este intervalo de la derecha. ¿Está bien? Está acá. Luego entonces ustedes hacen otro más pequeño, por ejemplo así. ¿Y qué va a pasar? Entonces este intervalo se va a hacer más pequeño. Y a medida que bueno, eso quiere decir que la imagen de todos los puntos que están adentro de este intervalo verde, ¿saben? Y así sucesivamente voy a empequeñecerlo hasta que básicamente este intervalo que está acá sea muy pequeño o básicamente la distancia entre ese intervalo sea cero. Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí, ¿saben? Ahora, digamos que ya la parte geométrica no es tan difícil de entender, ¿verdad? Pero ahora voy a escribir bien que la definición, entonces sea f una función de dos variables y um, está definida en cualquier punto de un disco abierto. Bueno, en cualquier punto de
cualquier disco abierto centrado en A, B. Y es posible que no esté definido en A, B, así como nosotros podemos intentar encontrar límites de funciones racionales, ¿está bien? La función no debe estar definida, solamente cuando estamos hablando de límite, ¿está bien? Entonces, el límite cuando x, y tiende a B. Aquí es cuando llego el límite cuando x, y tiende a B. Lo que estoy diciendo es como, bueno, lo que estoy haciendo es acercándome por esos discos abiertos, ¿no? De f de xy es igual a L, o sea, las imágenes se están acercando en el intervalo que está en Z, ¿verdad? Si para todo epsilon mayor que 0 existe delta, delta mayor que 0, tal que y esta es la parte más complicada, entonces aquí lo que le están dando es un intervalo, ¿está bien? Tal que las imágenes están cerca a L por un intervalo de tamaño epsilon, siempre que pase esto. Aquí que lo que le están diciendo, le están dando un disco abierto. ¿Sí? Un disco abierto de radio delta. Entonces lo que le están diciendo es que para todo epsilon, ¿está bien? Para todo tamaño epsilon del intervalo acá, ¿está bien? Va a haber un delta aquí de radio de ese disco abierto, ¿sí? Entonces lo que están diciendo es que si yo empequeñezco este intervalo acá, yo puedo encontrar aquí un disco abierto. Y entonces puedo empequeñecerlo todo lo que quiera porque voy a llegar a ese punto amarillo. Eso es lo que está diciendo. Sé que es un poco complicado y extraño, pero espero que con la parte geométrica no esté tan difícil, ¿sabe? Ahora, nosotros cómo probamos esto. Primero, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que empezar con que ya sabemos el límite. O sea, el valor del límite primero debemos saber que existe y por otro lado, cuál es el valor, ¿saben? Así como cuando ustedes dicen, pues eso va a ser 0, entonces ustedes intentan hacer esto con 0. ¿Saben? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un epsilon, ¿está bien? Y a través de todas las cosas algebraicas que vamos a hacer, va a llegar a un punto donde nosotros podemos encontrar el valor de delta, ¿está bien? Entonces, vamos a intentar entonces demuestre el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de 10x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. ¿Está bien? Demuéstrelo, no haga ninguna otra cosa algebraica, ¿está bien? Solamente demostrarlo. Bueno, no solamente mostrarlo, pero... Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, sea epsilon mayor que 0. A partir de este epsilon, que yo no sé qué valor numérico sea, vamos a encontrar un delta, ¿no? Entonces queremos encontrar el delta.
delta mayor que 0. ¿Está bien? Y entonces lo que vamos a hacer es partir de esta primera desigualdad. Uy, menor que epsilon. ¿Está bien? Luego, por algún lado, lo que nos tiene que salir, y a lo que estamos buscando es que aparezca esto así. En algún lado nos tiene que aparecer ese término. ¿Está bien? Ahora, lo de azul, yo lo puedo reescribir como... vean que el valor absoluto de menos... Bueno, con el menos 0, pues el menos 0 desaparece, entonces sería el valor absoluto nada más de la parte de xy. Lo de abajo siempre es positivo porque es suma de... Bueno, no negativo, bueno, positivo porque es suma de cuadrados y está en el denominador y no puede ser 0. Lo de arriba 10 es positivo, y cuadrado es positivo, bueno, no negativo. Entonces lo único que nos interesa es el 10, se queda por fuera, el x, pero queda en valor absoluto, el y cuadrado, el x al cuadrado más y cuadrado, y esto va a ser menor que epsilon. ¿Está bien? Estamos suponiendo que pasa eso de arriba. Bueno, ¿está bien? Bueno, ¿y ahora qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Entonces aquí ustedes empiezan a hacer, no como juegos, pero bueno, por ejemplo, diseccionar todo eso en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto más del y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿yo qué puedo decir de eso? Entonces aquí lo que pasa es que y cuadrado va a ser menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque vea que le estoy sumando algo no negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo 5 menor o igual que 5, se cumple, pero entonces a un lado le sumo 1, por ejemplo, 5 menor o igual que 1 más 5, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Entonces, esto va a ser menor o igual a 1. ¿Saben? Entonces, de por sí el 10, valor absoluto de x, y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, va a ser menor o igual que 10 valor absoluto de x. Listo. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que yo tengo que recordar, ¿por qué esto? Porque eso de aquí es menor o igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, ahora recuerden que el valor absoluto, la definición formal de valor absoluto, no, eso no me gusta así. La definición de valor absoluto en realidad es raíz de x cuadrado. Esa es la definición formal de valor absoluto. Y ahora, ¿qué pasa con estas dos raíces de acá? Voy a escribirlas aquí y las voy a borrar, ¿saben? ¿Qué pasa con estas dos raíces? Pues vean que esta va a ser mayor o igual, porque pues le estoy sumando otra vez el y cuadrado que puede ser positivo, ¿no? Entonces con eso mismo de ahí, yo voy a tener que esto va a ser menor o igual que 10 x cuadrado más y cuadrado, y es un raíz. Listo. Ahora resulta que llegamos aquí, llegamos a esta parte roja, ¿no? Por fin encontramos esa raíz. Puede ser, por ejemplo, puede tener por ejemplo, una raíz, o sea, pueden ser solamente x cuadrado más y cuadrado, no pasa nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Queremos otra vez llegar a este epsilon de acá, ¿saben? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, resulta que para que, por ejemplo, la parte de la derecha se convierta en epsilon, ¿verdad? O sea, digamos si esto sería menor que 10 delta,
Yo quiero que ese 10 delta se convierta en epsilon. Entonces, ¿yo cómo hago para que eso se convierta en epsilon? O sea, que 10 delta sea igual a epsilon. Entonces, lo que ustedes hacen es simplemente despejar y ellos se convierten. Sí, ¿saben? Y cuando reemplazan esto acá, pues les va a dar solamente el epsilon. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es devolviéndonos, ¿no? Nosotros queremos, nosotros queremos volver a llegar a la verde, ¿está bien? Entonces, con la parte izquierda de la ecuación, lo que vamos a hacer es cosas algebraicas, hasta poder llegar hasta la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Puede ser que obtengan, por ejemplo, la raíz de x cuadrado más y cuadrado a la 3. Entonces sería delta a la 3, por ejemplo. Una vez ustedes obtienen esa parte roja que está aquí, entonces ustedes lo que hacen es, bueno, eso va a ser menor que el 10 delta, ¿no? Que el delta. Y bueno, reemplazan eso por delta y el menor. ¿Está bien? Listo, entonces ustedes llegaron al delta y tienen que relacionarlo con el epsilon. ¿Está bien? Entonces ustedes van a suponer que eso es igual a epsilon y de ahí despejan el delta y encuentran el delta en términos de epsilon. Puede ser que en muchos casos el delta no dependa de epsilon, o sea, explícitamente, pero en este caso el delta que me dio es epsilon sobre 10. Entonces, ¿qué sería? Para todo epsilon, ¿saben acá? Para todo epsilon existe delta igual a epsilon sobre 10, tal que cumple estas dos ecuaciones, ¿no? Porque si delta es epsilon sobre 10, obtenemos que esta cosa blanca que está aquí de la izquierda va a ser menor que epsilon, ¿no? Siguiendo todas las desigualdades. Sí, es un poco complicado, entiendo, pero no... Creo que lo que más se complica es el miedo de realizar estos ejercicios, ¿está bien? Bueno, y ahora sí la parte de continuidad. Continuidad. ¿Saben? Es algo que ustedes ya son familiares con eso, ¿no? Entonces, la cosa es que para que usted tenga una función discontinuante, lo que ustedes tenían era como que, bueno, la curva se dibuja y no hay ninguna especie de como salto, ¿no? O sea, como que no hay un hueco ahí. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Entonces tiene una función y va a ser como, digamos, un manto. Lo que usted no quiere es que haya un hueco ahí, en algún punto. Entonces nosotros como aseguramos continuidad. Entonces vamos a tener dos condiciones, ¿está bien? Entonces, ay, qué pena, salen los audífonos. Entonces, vamos a tener c a f, una función. Bueno, en realidad esto se cumple para todas las funciones en Rn, ¿no? R2 y R3, pero entonces aquí vamos a tomar una función de dos variables. Dos variables, ¿está bien? Entonces, f es continua en a, b, ¿sí? Si dos puntos, primero f de a, b está definida. Está definida. ¿Eso qué quiere decir? Que a, b está en el dominio de la función. ¿Saben? Esa sería la primera. Y la segunda es que, bueno, en realidad son como dos, ¿no? Límite cuando x, y tiende a, b de f de x, y existe y es igual a f de a, b. ¿Está bien? Entonces cuando, por ejemplo, si ustedes quieren que la función de a, b, por ejemplo, es 2, pero el límite existe y es 1, no es continua. ¿Saben? Porque son diferentes.
Ahora, si el límite existe en una función, en un punto donde no está definida, no es continua. ¿Está bien? Y obviamente si está definido pero el límite no existe, entonces no es continua. Ahora entonces, por ejemplo, les pueden estar preguntando este ejercicio. Ahí. Ver si la función bueno, otra cosa que me hizo falta aquí es, diremos que la función es continua si es continua en todo su dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos opciones, que sea continua en un punto, que sea continua en todos los puntos. Si es continua en un punto, tenemos que decir es continua en este punto. Pero si es continua en todo el dominio, decimos que es continua y ya. No decimos en continua en todo el. Ok, algunas propiedades de esto es, por ejemplo, suma de continuas es continua. Bueno, suma y resta, obviamente, ¿no? Producto de continuas es continua. El cociente es continuo. Obviamente funciones continuas en el dominio del denominador. Y por último, en la composición de funciones. Continuas es continua. Ok, ahora, ¿a eso qué se refiere? Por ejemplo, la composición, si ustedes tienen una función, voy a decirles una función que es continua, esa función es continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de x al cuadrado es una función continua, ¿saben? Obviamente, pues en los puntos que me corresponde, porque sería composición de una función continua. Entonces aquí, por ejemplo, podría tener algo así como la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y eso va a seguir siendo continuo. Ahora, ¿eso por qué? Resulta que, de nuevo, las funciones más sencillas para saber que si son continuas o no son las polinómicas, entonces polinomiales. Las polinomiales son continuas y a partir de las polinomiales yo puedo saber que las racionales también son continuas en el dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque son cocientes de polinomiales. Entonces, por lo tanto, van a ser continuas. Fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, el siguiente ejercicio, el libro lo presenta con otra pregunta, pero entonces yo no voy a hacer las preguntas directamente, sino voy a ir paso por paso, que es lo que tiene que hacer antes de resolver la pregunta que plantea el libro, ¿no? Tiene esa función. Luego le van a dar tres conjuntos. Si usted quiere saber si esos tres conjuntos es continua la función de esos tres conjuntos o no, ¿saben? Entonces, primero tenemos que mirar la continuidad de esa función. La continuidad de esa función va a ser dada por revisar qué pasa con la función en cualquiera de los puntos. Entonces, primero vamos a empezar a mirar por el dominio.
Entonces el dominio de la función. Vean que esa función es muy parecida a una función racional, pero no es una función racional, ¿verdad? Ahora, algo que sí podemos hacer es, por ejemplo, mirar las restricciones, ¿no? La restricción de arriba. ¿Hay restricción en el numerador? No. ¿Hay restricción en el denominador? Sí. ¿Cuál es la restricción en el denominador? Que x cuadrado más y cuadrado menos 25 tiene que ser mayor estricto que 0, ¿no? No puede ser menor porque si no, entonces la raíz no está definida. No puede ser 0 porque si no, entonces el denominador sería 0 y pues obviamente no le va a dar eso. Y entonces esto es lo único que nosotros podemos hacer aquí, que sea positivo. ¿Está bien? Entonces no creo que tengan ningún problema aquí. Entonces vamos a primero decir son todos los puntos xy tales que x cuadrado más y cuadrado es mayor que 25. Y hasta ahí, sencillo, ¿no? Fácil. Ahora dibujémoslo. Entonces voy a tener el... Ahora, si yo tuviera en la parte verde, si no tuviera un mayor estricto, sino un igual, yo tendría una aquí. Un círculo, ¿verdad? Con centro en el 0, 0 y con radio 5. Entonces vamos a dibujar eso ahí. Pero ojo, a mí lo que me interesa son todos los puntos que cumplen esto, que son mayores que 25. Y pues esto va a ser nada más y nada menos que lo que está por fuera del círculo. ¿Está bien? Sería lo que está afuera. No puede ser lo del borde ni lo de adentro. Eso es lo que está afuera, ¿no? Entonces ahora la continuidad donde nosotros la podemos revisar afuera del círculo. Adentro del círculo o en el círculo no se puede. ¿Saben? Entonces solamente afuera. Listo. Ahora, yo quiero mirar qué pasa si yo tengo un a, b en el dominio. ¿Está bien? Ese a, b está en el dominio. ¿Qué pasa? Yo quiero ver qué pasa con este límite. ¿Está bien? Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es revisar las propiedades del límite, ¿no? Porque pues el a, b, nosotros aquí no sabemos nada del a, b, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué harían acá? Primero, acuérdense de una propiedad que les dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites siempre y cuando los límites existan, ¿no? Entonces, queremos revisar qué pasa con límite cuando x, y tiende el a, b de el x, y. Eso, x por y. ¿Cuánto va a dar eso? Me va a dar exactamente a, b porque es una polinomial, ¿verdad? Y aquí va a tener la otra que va a ser el de la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 25. Ahora, aquí resulta que la raíz es una función que la raíz es una función continua, obviamente en su dominio, que serían todos los números positivos, ¿verdad? Bueno, no negativos contando el 0. Y lo de adentro es una polinomial, que es una función que continua. Entonces aquí tenemos composición de continuas. La composición de continuas es continua. Y si es continua es porque este límite, a ver, esto es composición de continuas. Como es continua, este límite inmediatamente me va a dar a cuadrado más b cuadrado menos 25 sobre raíz, ¿no? Acuérdense que la propiedad de que sea continua es que el límite existe y que sea igual a la función. Y pues va a ser igual a esta. Entonces yo ya sé que el límite de la de arriba existe, el límite de la de abajo existe en el dominio. Entonces ese límite de arriba va a ser exactamente... Bueno, aquí también podían haberlo pensado de la siguiente manera.
Podrían haberlo pensado de esta manera, ¿está bien? Ahora, la otra manera que pueden hacer es, lo de arriba es una función de continua porque es una polinomial, la de abajo también es una función continua, el cociente es una función continua, por lo tanto el límite va a ser exactamente reemplazando, ¿saben? Porque es cociente de funciones continuas. Entonces ya sabemos que la función va a ser continua en todo este dibujo, ¿está bien? Pero la pregunta que le están haciendo es, si es continua, por ejemplo, la función es continua en y mayor o igual que 3. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y nosotros cómo hacemos eso? Entonces tenemos que ir a entrar a mirar si la región está completamente incluida en la parte azul de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, volvemos a dibujar la gráfica, ¿está bien? Tengo eso que, digamos, va a ser aquí el círculo con radio 5, centro en 0, 0, obviamente no parece eso, pero bueno. Y le están pidiendo los y mayores o iguales que 3, ¿verdad? Entonces ustedes separan por aquí, digo, sí, por ahí en 3, y trazan esta línea aquí, y son los y mayores o iguales a 5. Serían todos estos. Ahora, ¿la función va a ser continua en esta región verde? No. ¿Por qué? Porque hay esta franja de acá que no está incluida en el dominio, ¿verdad? Entonces no puede ser continua ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque completa esa franjita de ahí que a mí no me interesa. Ahora, por ejemplo, es continua en x menos 2 al cuadrado más y cuadrado menor que 1, acá. Entonces ustedes dicen, pues bueno, entonces vamos a hacer otra vez la región. ¿Está bien? Otra vez vamos a hacerla ahora más grande. Radio 5, ¿verdad? Y ahora el otro que me interesa es el círculo con radio 2 y 1, o sea, 1, 2 por acá. 2, 0, que diga 2, 0. Y radio 1, o sea, una cosa aquí. Y son los puntos menores, o sea, los que están adentro. ¿La función va a ser continua acá? No, ¿verdad? ¿Por qué no va a ser continua? Porque está precisamente dentro de las partes que a mí no me interesan revisar. Voy a ver si salió. ¿Saben? Entonces, no está tan difícil, ¿verdad? Un poco raro. Ahora, por ejemplo, resolvamos el siguiente. El siguiente ejercicio dice, determine si la función que está definida aquí, eso lo termina de escribir usted, determine si la función f definida por, determine si la función tararara, es una función definida por partes y le dicen f de xy es la de arriba si xy es diferente del 0, 0 y 0 si es 0, 0. Entonces queremos ver si es continua en 0, 0, ¿no? Ahora, pueden preguntarle, determine en dónde es continua esa función, ¿no? Y de nuevo miren la parte de arriba. La parte de arriba, eso solamente lo voy a decir yo en palabras. La parte de arriba es un cociente de funciones polinomiales, ¿verdad? Entonces debe ser continua en el dominio del cociente, del numerador. Si ustedes miran el numerador, el único punto que está fuera de su dominio es el 0, 0. Entonces esa función es continua en todos los puntos diferentes del 0, 0. Así, inmediatamente, no tienen que hacer el límite, ¿saben? Entonces, continua
Ok, esto, lo que yo acabo de escribir en azul, no quiere decir que sea discontinua en 0, 0. Solamente sabemos que es continua en todos los puntos diferentes del 0, 0, por lo que acabo de decir. Cociente de funciones polinomiales son continuas en su dominio, que es precisamente esto de acá. Ahora queremos ver qué pasa en 0, 0, porque con esto no significa que no sea, ¿no? Entonces con 0, 0, lo que nosotros queremos es que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por y sobre... ¿qué? 6, bueno, ya ahorita miro x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, 6, 2, 3. Quiero ver que esto sea igual, o sea, si es continua en 0, 0, es porque este límite debería ser, ¿qué? 0, ¿no? Que es como está definida la función, o sea, f de 0, 0, ¿verdad? Listo, ¿verdad? F de 0, 0 es 0. Entonces, esto debería ser igual a f de 0, 0. Voy a escribirlo entonces así, f de 0, 0. ¿Saben? Que es igual al 0. Entonces, vamos a mirar qué pasa con este límite cuando nos acercamos al 0, 0. Acuérdense que cuando ustedes tienen un límite, lo primero que... Bueno, aquí seguramente ustedes lo primero que intenten hacer es... ¿qué es lo primero que intentarían hacer? Ustedes empezarían a hacer caminos, ¿no? Empiezan a hacer caminos obviamente que les sirvan y que sean fáciles de resolver. Pero entonces ahí hay una pista abajo, ¿no? Entonces ustedes intentan hacer la pista abajo, sería utilizar ¿qué? Polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces polares, ustedes siempre van a cambiar r igual a, x igual a r coseno de teta. Y a y va a ser r seno de teta, ¿verdad? Entonces aquí les va a quedar límite cuando r tiende al 0 de 6, bueno, r a la 5 coseno al cuadrado seno a la 3 sobre r a la, miren qué les daría. Rx al cuadrado más y al cuadrado les daría ¿cuánto? R cuadrado, ¿verdad? Y cuando ustedes hacen la suma, sería, cuando lo elevan al cuadrado sería r a la 4. Entonces, ¿qué va a pasar con este r a la 4? Con este aquí, se van. Y entonces le va a quedar límite de 6r, voy a escribirlo otra vez. Sería el límite cuando r tiende a 0 de 6r coseno al cuadrado seno a la 3 sobre 1, ¿verdad? Y esto va a ser 0. Ah, ¿esto es igual a f de 0, 0? Sí, y por lo tanto la función es continua en 0, 0. Y en general, como era continua por un lado por todos los puntos y por otro lado en 0, 0, entonces aquí la función es continua en todo R2.